La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema que recibimos un montón de consultas a través de las redes sociales, de preguntas, de por favor hagan un programa. Ya lo hicimos anteriormente, pero es un tema muy recurrente y es algo que nos pidieron y entonces por eso dijimos, bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Querés saber cuál es el tema? El asma y las enfermedades respiratorias. Ese es el tema que hoy, las alergias, respiratorias, que hoy vamos a hablar. Debe ser por la época también que todo el mundo quiere saber un poco y sobre todo porque es bueno tener conocimientos para primero diferenciar qué es lo que uno tiene o le parece que uno tiene. Obviamente hay que consultar con el médico y después las maneras de tratamiento si las hubiera. Por eso invitamos a la doctora Cintia Pérez. Ella es especialista en alergia e inmunología clínica y es pediatra clínica para hablar de este tema. Y tenemos esta plaquita que nos dice lo siguiente, ya para introducirnos en el programa de hoy. En ocasiones, las alergias respiratorias pueden ir acompañadas de asma. Se estima que un 20% de la población paraguaya padece de asma y se considera la enfermedad crónica respiratoria más frecuente en la infancia. Muchos no realizan un buen tratamiento y seguimiento de su enfermedad, lo que puede llevar a complicaciones, mala calidad de vida, ausentismo escolar y laboral, incluso algo totalmente indeseable y la mayoría de las veces evitable, muerte por asma. Es un tema no menor, es un tema muy cotidiano, el tema de las alergias respiratorias y del asma, pero como vimos acá lo que decía, que hasta puede haber muerte por asma. Entonces hay que tomar el toro por las astas, tenemos que conocer más y tenemos que evitar o por lo menos saber cómo actuar en cada caso. Para eso ya le damos la bienvenida a nuestra invitada, como les dije, la doctora Cintia Pérez, especialista en alergia e inmunología clínica. Ella es pediatra clínica y Fellowship Alergia Infantil y Ospedale Policlínico Agostino Gemelli en Roma, Italia. Ciao, doctora, ¿cómo estás? Tutto bene. Muchas gracias por invitarme, es un tema realmente muy interesante. Bueno, porque una cosa son las alergias respiratorias y otra cosa es el asma. Y muchas veces uno confunde, digo uno que no es médico, ¿verdad? De repente alguien que está con algún tipo de alergia sí tiene lo asma, o al revés, tiene asma, no es una alergia nomás. Por eso que queremos que nos expliques bien en el programa de hoy para aprender mejor y evitar complicaciones. Pero antes de iniciar todo esto, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí, cómo no, gracias. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya, nos zambullemos en el tema. Ya nos zambullimos en el tema. Doctora, ¿qué diferencia hay entre alergia respiratoria y asma? ¿El asma es una alergia o no? Bueno, las enfermedades alérgicas se manifiestan de diferentes maneras. La más común de todas es la rinitis alérgica, que son los síntomas nasales. La siguiente es, en cuanto a lo respiratorio, el asma alérgica. ¿Sí? Y luego otras enfermedades alérgicas, por ejemplo, de la piel, dermatitis o alergias a alimentos o a medicamentos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el asma en un gran porcentaje de pacientes se debe a alergias. ¿Sí? Entonces, es ahí que hablamos del asma alérgica.
Claro, pero puede haber asma que no sea alérgica. Pueden haber, pero son en menor proporción. La mayoría son asmas de etiología alérgica. Claro. Entonces, cuando uno habla de que es una alergia a algo, ¿verdad? Hay un elemento que causa esa reacción en el organismo, una reacción desmedida. Exacto. ¿Qué puede causar un asma alérgica? Bueno, las asmas alérgicas, entonces hablamos ya de enfermedades alérgicas respiratorias. Sí. Las enfermedades alérgicas respiratorias pueden ser causadas por aeroalergenos en general. ¿Y qué es el aeroalergeno? Que eso es lo importante saber. Los ácaros del polvo, ese bichito microscópico que aumentan la humedad, ¿sí? Que está dentro de nuestra casa, en la alfombra, en el polvo, ¿sí? Entonces, ácaros del polvo. Los pólenes del ambiente, los pólenes que derivan de ciertas plantas, de ciertos arbustos, de ciertas malezas, pólenes. Los epitelios de animales como el perro, el gato, o también a veces la cucaracha, o también los hongos, ¿sí? Que pueden ser los hongos que están volando por el aire, o de repente los hongos que están en esta cosita verde que vemos por las paredes. Entonces, todos esos que tú decís tanto son los aeroalergenos que pueden causar el asma alérgica. ¿Y eso está en todos lados, doctora? Está en todos lados, así mismo. ¿Y no todo el mundo tiene asma? No todo el mundo tiene asma porque no todos tenemos esa genética de desarrollar la enfermedad alérgica. Si bien es muy común y hay muchas personas que tienen una predisposición genética y también ciertos factores ambientales, porque no es solo la genética, porque de repente vas a ver que hay personas con papás, mamás alérgicos, tipo asma, rinitis, pero a veces la familia no tiene, o sea que aparte de la genética hay otros factores ambientales más que tienen que ver para el desarrollo del asma. Ya, perfecto. Bueno, ese es el tema súper interesante y bastante confuso para los que no somos médicos, ¿verdad? Que al final somos los que vemos el programa y queremos ir conociendo, porque también vamos a hablar de las alergias respiratorias, que no... O sea, el asma puede ser alérgico, ¿verdad? Así mismo, sí. Pero hay otras alergias que no son asma. Así mismo, Ahí buena. está. Bueno, y de eso vamos a ir hablando. Pero tenemos algunos materiales que queremos mostrar. Súper bien, vamos a mirarlo. Vamos con este primer material, por favor. ¿Qué alergenos dan síntomas con mayor frecuencia? En países con clima subtropical como el nuestro, los ácaros del polvo doméstico son los principales causantes de síntomas alérgicos. También el epitelio o caspas de animales, principalmente perro y gato, los hongos y los pólenes. Bueno, era lo que vos nos estabas diciendo, Sí, ¿verdad? Perro y gato también puede dar asma. También. Realmente en nuestro país hay un cierto porcentaje. En algunos países es más alto todavía el porcentaje de alergia a animales. Nosotros lo que vemos más, tanto en las pruebas de alergia o en las pruebas de sangre que hacemos, son las sensibilidades a los ácaros del polvo, que probablemente se deba al tipo de clima que tenemos, un clima húmedo, caluroso, entonces de repente el ácaro es un bichito que aumenta en este tipo de climas húmedos. ¿Qué se puede hacer? Porque ácaros hay en todos lados, ¿verdad? Famoso en el colchón, en la almohada, no sé, en las frazadas guardadas, en ropa, en todos lados. Y si vos, no sé, sacudís, se van los ácaros y caen otra vez. Exacto. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo se limpia eso? Y bueno, te diría que el alérgico, o sea, donde hay familias alérgicas, tienen que tener el cuidado de tener una habitación con no muchos detalles ornamentales, no tener alfombras, ¿verdad? Sí. Y podría ayudar a tener buenos ventanales para que el sol pueda entrar, porque este bichito, por suerte, con un poco de sol también puede disminuir su proliferación. Sí. Por supuesto, la limpieza básica con los elementos necesarios para una limpieza. O sea, ¿verdad? No hay nada que mate los ácaros, por ejemplo, algo especial, se ofrecen, lavandina, no sé. Se ofrecen muchos servicios para disminuir los ácaros, pero todo es en base a la limpieza. O sea, entonces, hay que limpiar, mantener aireada la habitación, soleada. Es más, nosotros cuando hacemos una prueba de alergia, después le damos unas guías de cómo
son los cuidados del ambiente y entre eso está que por lo menos sacar el colchón una vez a la semana, airear el dormitorio, no barrer cuando está el paciente porque eso levanta más el polvo y todas esas medidas en general, ¿verdad? Es que en general lo que yo aprendí acá en estos años de doctor en casa es que no hay que barrer. Si es posible, hay que aspirar, ¿verdad? Sí. Pero nuestra realidad es un poco... Claro, es otra, no todo el mundo tiene aspiradora, ¿verdad? Y también el tema del plumero, ¿verdad? Que el plumero es... eso aprendí también yo. Sí. Antes yo pensaba que hay plumero por todos lados. No, vos haces así, sale el polvito, los ácaros, todo y cae otra vez. Lo ideal sería un trapo húmedo, ¿verdad? Claro. Pero principalmente, Vivi, que los alérgicos en su habitación no tengan muchas revistas viejas, que no tengan alfombras. Hay imágenes que son muy lindas de cómo tiene que ser la habitación de un alérgico, ¿verdad? La cama, la mesa y pocos adornos, claro, ¿verdad? Minimalista. Entonces, exacto, ahí está. Encima que está de moda, me parece bien. Sí. Bueno, vamos con este otro material, por favor, que también era lo que ya hablamos al inicio. A ver. ¿Es asma o es alergia? Lo primero no excluye a lo segundo. El asma es una enfermedad con inflamación de la vía aérea, pudiendo ser de tipo alérgica. Cuando el paciente se expone al alergeno y desarrolla síntomas de asma, nos encontramos ante un paciente con cuadro de asma alérgica. El paciente alérgico generalmente es capaz de identificar el alergeno que le da síntomas y a través de las pruebas de alergia se puede determinar con precisión. Es así. Sí, vimos ahí una linda imagen de lo que es una prueba de alergia. Entonces es muy importante, una vez que tenemos la sospecha de una alergia respiratoria, tanto sea la rinitis, que son los síntomas nasales, o los cuadros de tos y chillido de pecho, lo siguiente es saber si eso se debe a una alergia y para eso ayudan las pruebas de alergia. Entonces ahí, a partir de que hagamos eso y determinemos, sí, esto es una alergia a tal elemento, al ácaro, al perro, al gato, entonces hacer los cuidados del ambiente, porque eso también nos ayuda a controlar la enfermedad con menor medicación. ¿Sí? ¿Y qué pasa si le haces la prueba y no aparece? Si es, no sé, ácaro va a aparecer rápido, perro va a aparecer rápido. Pero hay veces que la persona es alérgica y no descubren todavía qué es. Sí, pasa eso, hay un porcentaje. Para eso tenemos también otras pruebas que son las pruebas de alergia en sangre, ¿verdad? Entonces, a veces sale negativa la prueba de piel y se pasa a hacer otra prueba que es la prueba de sangre. Pero muchas veces las dos pueden ser negativas. El paciente tiene ciertos antecedentes personales o familiares que nos indican que es una enfermedad alérgica. Procedemos al tratamiento y el paciente logra un control de los síntomas. Ajá. En el caso del asma, controla la tos, el chillido, que son las sibilancias, o la dificultad respiratoria con los ejercicios. El paciente mejora con el tratamiento, entonces ahí suponemos de que sí, de que es una enfermedad alérgica. Claro. Ahora, si no hay mejoría, hay que descartar otras enfermedades también. ¿Sí? ¿Y en tu experiencia alguna vez te pasó eso de hacer las pruebas y no aparece alérgico? Sí. ¿A qué es? Sí, puede pasar perfectamente. Y entonces procedemos a esto que te digo, la prueba terapéutica con la medicación. Entonces ahí que de repente nosotros hacemos cierta medicación y después de un periodo, si logramos el control, decimos esto es realmente una alergia, vamos a seguir controlando así. Y por ejemplo, cuando son niños pequeños repetimos más adelante. Pero si no mejora, por ejemplo, de repente va una persona con tos, dificultad para hacer ejercicio, que no tenía antecedentes y le impresionó que era un asma o parecía por ciertas cosas, pero de repente tenía también obesidad. Entonces ahí es que hay que descartar otras cosas, por ejemplo el reflujo, ¿sí? Entonces está el diagnóstico presuntivo, pero también siempre pensar en los diagnósticos diferenciales, le decimos nosotros. Claro. Y en el caso, porque me quedé nomás enganchada con eso, en el caso de que le hagas la prueba, no se sabe alérgico a qué es, ¿verdad? No aparece ni en la sangre, ni... Yo estoy haciendo una película, si bien pero es terror, una película ¿verdad? Real. ¿Viste? ¿Sí? Pasa en la vida real. Sí. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Sí. Bueno, pasa en el doctor en casa. Y entonces no sabes de qué alérgico a qué, pero le comenzás a dar un tratamiento básico, después se controla y si mejoró, quiere decir que es el tratamiento que necesita, aunque no se sepa
alérgico a que sea. A veces pasa, sí, así mismo. Increíble. Entonces, y ahí esperamos un periodo, a veces volvemos a repetir. Y también hay otros métodos diagnósticos más avanzados, por ejemplo, los moleculares. No lo utilizamos mucho de repente por el costo, pero es una maniobra que también podemos hacer en medicina. Porque es importante saber alérgico a qué es cada persona, porque entonces vos ya tratás de evitar el contacto con el alergeno, ¿verdad? Lo que te da alergia. Sí, por suerte es el menor porcentaje de pacientes el que teniendo una clínica así tan importante de alergia va a tener una prueba negativa. Pero sí, puede pasar. ¿Y hay algo que haga que una persona tenga alergia? O sea, ¿hay algo que podemos hacer para prevenir tener alergias, por ejemplo? O sea, no sé, ya no sé si la gente grande, pero no sé, a los niños, por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer nosotros en la casa, las mamás, los papás, para que el ambiente sea lo más agradable y que tratar de evitar que ese niño tenga alergia? ¿Se puede hacer eso? Lo que podemos hacer es de repente, quizás no podemos 100% evitar que un niño desarrolle toda enfermedad alérgica si ya tiene una genética. Vive en Paraguay donde hay muchos ácaros, que entonces ambiente, genética. Pero de repente lo que sí podemos hacer en el caso de asma, en los niños pequeños que empiezan a tener síntomas de rinitis alérgica, que son el estornudo, la congestión, el chorreo de nariz, la picazón de la nariz, ¿verdad? Eso se llama rinitis. Entonces, en ese niño con rinitis alérgica, si cuanto antes hacemos el tratamiento de evitación de los alergenos y el tratamiento correcto de la rinitis, prevenimos el desarrollo de asma. ¿Sí? Entonces, ahí hay un dato interesante que escuché mucho ese tema de no, eso va a empezar a los 7 o se va a curar a los 7 años, cosas así, ¿verdad? Que si bien uno empezara antes ya ese tratamiento del niño con solo rinitis alérgica, podemos evitar que desarrolle asma alérgica, entonces en la edad adulta tenga un mejor control. Eso que decís es real, doctora. Yo también escuché muchas veces, no, ¿para qué le vas a llevar ahora a Lana a dar medicamentos? Eso ya le pasa, crece a los 7 años, 7, 8 años, ya le va a pasar. No hay que hacer eso, hay que llevarle. Y todos quisiéramos, ¿verdad?, que sea así de mágico, pero la verdad es que el niño que tiene muchos síntomas de alergia tiene temporadas muy malas, como por ejemplo el invierno. Entonces puede ser que el niño alérgico tiene temporadas buenas y malas. Puede ser que este año tenga muchos síntomas que el año que viene no tenga, pero en este momento, hoy que tiene los síntomas, sea eso, a los 3, a los 4, a los 5, hay que tratarlos. ¿Por qué? Porque así mejoramos la calidad de vida del niño. Es importante que nuestro niño pueda jugar, pueda correr, pueda ir a la escuela. Entonces, de repente es interesante hacerle un plan de tratamiento, como yo siempre le digo a mis pacientes, que inclusive le damos un plan de qué hacer cuando ya tiene una crisis. Le digo, mira, puede ser que hoy a las 3 de la mañana no puedas ir, pero tenés que saber que hacer el salbutamol puede mejorarte. Entonces, eso es un plan de tratamiento. Bueno, y de eso también quiero hablar, la vuelta del corte, no sé cómo se llama, eso que se pone. PAF, los inhaladores. Los inhaladores, cuando sí, cuando no, tienen que tener el bolsillo, hay que usar cada rato, de eso vamos a hablar, pero enseguida después del corte. Charlando con nuestra invitada, la doctora Cintia Pérez, sobre el asma y las alergias respiratorias. Y decía, después vamos a continuar con el orden que tenemos dispuesto, pero me encantaría que nos expliques esto de los inhaladores, porque sabemos que hay personas, niños también, que necesitan eso. Pero ¿es así a libre demanda cada vez que creen que necesitan o cómo es la cosa? Bueno, cuando hablamos de inhaladores tenemos que saber que hay dos grupos de inhaladores. Los de rescate, que son cuando ya el paciente tiene unos síntomas de tos, chillido, dificultad respiratoria, y ahí está el salbutamol, que es el medicamento que viene en el inhalador.
Y los otros que son, esos son los de rescate, y los otros que son de control o mantenimiento, que nosotros los médicos le damos en pautas diarias para que el niño no llegue a tener la crisis. Ya. ¿Sí? Entonces, pero lo de afuera es igual, porque son... Lo de afuera es igual, pero el medicamento es diferente. Y uno es para que el niño no tenga episodios de crisis y tenga una calidad de vida normal. El niño hace su PAF de mañana y de noche, o solo de mañana, de acuerdo a la pauta que le da puede ser el pediatra, el alergista o el neumólogo. Lo hace por un periodo de tiempo estipulado por el médico. Ese es el de mantenimiento, para que no llegue a tener una crisis, ¿sí? Ahora, hay niños que tienen crisis cada 3 meses, cada 6 meses, entonces ellos siempre, y también el que tiene el mantenimiento, tiene que tener con él el PAF de rescate por si en algún momento tiene una crisis. Pero ahí es que tenemos que saber que si un niño está utilizando con mucha frecuencia el que es de rescate, ya lo usa 2 veces por semana, inclusive 1 vez por semana, quiere decir que ya necesita pasar al de mantenimiento también. Claro, ¿sí? claro. Entonces se puede utilizar a demanda, pero tener en cuenta de que si ya el uso es muy frecuente, ese niño que está usando mucho su PAF cuando se siente mal, quiere decir que ya tiene que tener un control por medio de un plan de tratamiento con las otras drogas que son, por ejemplo, fluticasona, salmeterol, budesonide. Te digo algunas porque realmente los padres conocen y muchas veces vienen ya, doctora, acá está mi inhalador de budesonide, salbutamol. Tienen toda la variedad y no saben cuál es para cada cosa. Entonces, esa es la diferencia. Claro. Esto hablando de niños. ¿Y la gente mayor que necesita esto de los inhaladores? Bueno, y es la misma cosa. Lo mismo. Es la misma cosa, ¿por qué? Porque si yo estoy necesitando mi medicamento de rescate, mi salbutamol, ya muy frecuente, que sí, puede ser que lo puedas hacer según necesidad, ¿sí? Pero entonces si pasa un tiempo que ya está usando muy frecuentemente, ya tiene que tener una evaluación para hacer un tratamiento de control, que es para utilizarlo inclusive cuando se siente sano, pero para que no entre a las crisis. Porque cuando entran las crisis está el problema que dijiste de los casos severos, graves, que pueden llegar a ser inclusive mortales. Claro. ¿Qué hace eso? ¿El medicamento le abre los bronquios? ¿Qué hace? El medicamento de rescate abre los bronquios, ¿sí? Es un broncodilatador, ¿sí? Y el tratamiento de control muchas veces puede ser solamente antiinflamatorio o un antiinflamatorio con un broncodilatador de acción larga, ¿sí? Entonces, el de rescate te dilata, ¿verdad? A veces hay otras medicaciones también antiinflamatorias en los de rescate. Y el otro es para desinflamar y que se mantenga abierto, bien aireado y que pueda tener una vida normal, ¿sí? Pero a veces pasa que ese paciente que está bien controlado tiene una virosis, una influenza, entonces ahí igual tiene que usar también su inhalador de rescate, ¿sí? Entonces, perfecto. No, te preguntaba porque yo conozco a una persona grande, ¿verdad? Un adulto que utiliza eso, pero juega fútbol. Entonces, antes del partido le baja uno porque dice que así corre más. ¿Puede ser? Sí, bueno, eso ya es tipo un asma por ejercicio. Entonces, en algunos casos, el asma relacionado con el ejercicio, que también es una causa de asma, ¿verdad? Entonces, tiene un plan en el cual puede hacer una medicación preventiva antes de realizar el ejercicio. Ya. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este material, por favor. Muchos materiales tenemos para compartir. A ver. ¿Cómo saber si una persona alérgica tiene asma? Lo que orienta hacia el diagnóstico de asma es, en primer lugar, la historia clínica. La persona con asma tiene una historia de episodios recurrentes de cuadros de obstrucción bronquial con síntomas de tos, falta de aire, opresión de pecho que mejoran con nebulizaciones o PAF de broncodilatadores. Puede acompañarse de rinitis reconocida por congestión nasal, estornudos, rinorrea o chorreo de nariz, que si es alérgica se manifiesta posterior a la exposición con alergenos. Comentarnos eso. Sí, justamente es lo que dijimos, ¿verdad? El tratamiento broncodilatador, que es para abrir los bronquios en el caso de que ya haya una crisis.
La crisis, ¿qué es? Cuando los bronquios se cierran, entonces nos falta el aire y empezamos a escuchar un ruido. A veces es audible, a veces solo el médico cuando escucha, que es el chillido o sibilancias. Sí. Pero entonces, lo ideal siempre es no llegar a eso. ¿Sí? Entonces, haber consultado, por ejemplo, si ya sabemos que el invierno pasado o que durante enero o febrero ya estuvimos teniendo cuadros de sibilancia o broncoespasmo, también se le llama, que ya empiece un tratamiento de mantenimiento, que es el antiinflamatorio. Claro. Porque de repente es preferible hacer una medicación por meses para mantenernos bien que ir a la urgencia a la noche cuando ya bajó la temperatura, claro, cambió el tiempo, el aire, entonces ahí a veces se empieza la crisis. Entonces es importante tener un plan de tratamiento y un control. Y eso que dijiste, el cambio de clima, de tiempo, de frío, calor o tal vez, no sé, aire acondicionado, de salir, entrar, ¿eso puede provocar un ataque de asma? Puede provocar, ¿por qué, verdad? Hay mucho la percepción de que las personas somos alérgicas al cambio de tiempo. Pero esto tenemos que atender porque realmente el que piensa que es alérgico al cambio de tiempo muchas veces lo es al ácaro, al polen, a los hongos. Entonces cuando cambia el tiempo muchas veces o hay humedad o nos metemos dentro de la casa, sacamos las frazadas, estamos mucho dentro de donde están los ácaros. Entonces ahí es que hay una crisis de repente. O de repente hay cambio de tiempo, hay viento. Con el viento los polenes están por el aire, entonces ahí es que el polen nos produce esa recrudescencia de nuestra asma que estaba controlada. Entonces, el cambio de tiempo a veces es lo que nos parece, es la percepción, pero detrás de eso siempre hay algo más. ¿Sí? O sea, no puede haber una persona alérgica, soy alérgica al cambio de tiempo. Cambia el tiempo, pero algo es lo que hace que seas alérgico, ¿verdad? Exacto, ácaro, alguna cosa. Exacto, es algo que, mira, que tenemos que explicar mucho porque ese es un concepto ya de años, al cambio de tiempo, pero realmente es algo por detrás que nos está produciendo. Cuando cambia el tiempo nos produce esto. Cuando cambia el tiempo, no sé, sacar la frazada y la frazada está llena de ácaros. Y otra cosa, también los tiempos fríos, ¿verdad? Nosotros podemos ser alérgicos a algo, como dijimos, un aeroalergeno, pero después están los gatillantes, ¿sí? Los gatillantes que son el viento frío, el polvo, el humo del cigarrillo, el humo de la quemazón, que es lo que suele pasar, ¿verdad? Y otros irritantes más, ¿verdad? Entonces, nuestro organismo que ya es alérgico a algo que tiene cierta inflamación, entonces cuando vienen otros factores irritantes o la polución ambiental, ¿verdad? Entonces, esos son irritantes, gatillantes. Y por ejemplo, personas que trabajan cerca del fuego y del humo, ¿verdad? No sé, los parrilleros, las personas que cocinan todos los días con leña, por ejemplo, o con carbón, que tiene ese humo, sale ese humo, ¿verdad? Y que están ahí arriba y se está inhalando. Claro, entonces... los que, no sé si hay barcos con, o sea, de película nomás, eso que te tiran o la los que leña. Trabajan en las fábricas de harina o cosas así. Eso, por ejemplo. Bueno, y está también de repente el asma ocupacional, ¿sí? Y asma ocupacional. Entonces, de repente, muchas veces hay personas que en ciertos oficios o trabajos tienen más predisposición a desarrollar asma. Y el que ya luego tiene genética de la alergia y se expone al humo del cigarrillo o a los humos de la leña, entonces pueden tener más predisposición a tener una crisis. Entonces, por eso es que no se recomienda tanto este tema del fuego o la leña, cocinarlo dentro de la casa, ¿verdad? Antes habían, creo que este tipo de cocina, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando tenemos alérgicos en la familia. Perfecto. Bueno, seguimos hablando de todo esto, asma, alergia, y hay pruebas para diagnosticar el asma. Vamos a ver este material. Pruebas de diagnóstico del asma. Existen varias pruebas. La más importante es la espirometría con prueba al broncodilatador, que mide la función pulmonar basal, es decir, en reposo, realizando posteriormente una prueba con broncodilatadores y se evalúa si hubo cambios. La mejoría significativa posterior al uso del broncodilatador orienta bastante hacia el diagnóstico de asma, pero en ciertas ocasiones la espirometría puede ser normal, por lo cual se debe insistir en estudios para llegar al diagnóstico. Una prueba de provocación al ejercicio, manitol o metacolina,
pueden ser de gran ayuda, pero no se encuentran disponibles en cualquier centro asistencial. Bueno, entonces esto es interesante hablar un poquito de la espirometría. Sí. Nosotros los médicos, cuando vamos a hacer el diagnóstico de un paciente, lo primero que siempre tenemos que hacer es una buena historia clínica. Cuando hacemos una buena historia clínica ya tenemos un diagnóstico presuntivo y entonces hacemos un tratamiento. Pero tenemos que saber que el asma se apoya con ciertos estudios, como por ejemplo la espirometría, ¿sí? Que, como lo dijo muy claramente ahí, nos sirve para diagnosticar y nos sirve también para hacer la graduación, ¿sí? Qué tipo de asma está teniendo, severa, moderada, leve, ¿sí? Pero podemos tener en cuenta que en ciertos periodos ese estudio puede ser normal, pero si el paciente tiene toda la clínica del asma, entonces es un asma, hay que hacerle el tratamiento y ver la evolución. También están estos estudios más especializados que nos sirven para diagnosticar el asma por ejercicio y inclusive hay algunas sustancias, por ejemplo, que le ponemos a la espirometría y nos ayuda a determinar el grado y el tipo de asma del paciente. Son estudios muy lindos, muy buenos, pero tenemos que tener en cuenta que se hacen a partir de cierta edad. Algunas personas lo hacen a partir de los 6 o los 5 años. Entonces también, ¿por qué? Porque hay que tener una capacidad para hacer una respiración forzada. Pero son estudios que tenemos. La espirometría lo tenemos en general en varios lugares, entonces es un estudio que se puede hacer perfectamente. Y una persona, por ejemplo, que no tenga un seguro privado, que tenga que ir a los servicios públicos, ¿dónde va a encontrar esto, por ejemplo? Esto se puede encontrar en el Hospital Juan Max Boedner, por ejemplo, ellos hacen espirometría. Sobre la calle Venezuela, ¿verdad? Sí. También en la cátedra de neumología del Hospital de Clínica se cuenta con la espirometría y esos son los servicios que conozco más, ¿verdad? Sí. También creo que en el Hospital Nacional, sí. Pero los dos primeros tengo entendido que sí. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con la doctora Cintia Pérez sobre este tema súper interesante. Bueno, y acá en el corte nuestra querida Carmen, colaboradora del Doctor en Casa, nos dijo que ella tiene asma y que usa la cosita esta, el inhalador, puff, el ¿cómo puff. es? Puff, dije yo, bueno. Se escribe puff. Bueno, el puff. Y ahora hablarnos un poquito de eso, doctora, porque está el puff y está lo otro que es más alarga, más gordito, así, una cosa más. ¿Cómo es eso? Bueno, esos son los espaciadores o aerocámaras, ¿sí? Está comprobado científicamente por algunos estudios que cuando uno pone la aerocámara hay una mejor absorción del medicamento. Cuando es lo más grande. Cuando es la aerocámara, ¿verdad? La aerocámara es como un tubito así. Es como un tubito así que pones entre la boca y el PAF. ¿Sí? En el niño se usa con aerocámara, ¿verdad? O sea, perdón, con mascarilla, perdón. Sí. Pero en la persona, en el adolescente o en el adulto se usa la boquilla. O sea, la aerocámara con una boquilla, o sea, o un distanciador más cortito, ¿verdad? Pero siempre es importante, algo que es importantísimo, Vivi, es la manera que uno hace el PAF. ¿Cómo tiene que ser? Porque antes de utilizar el PAF lo tiene que agitar de una manera muy importante. Si uno no agita ese PAF, las partículas se quedan por las paredes del tubito y no llegan a salir. Eso es uno. Agitar bien, mucho. Agitar bien. Y seguidamente conectar a la aerocámara o al distanciador, o sea, lo segundo es tener un distanciador. Porque si lo hacemos directo, el PAF a la boca, gran parte del medicamento queda en la boca. Pero normalmente se ve así. Yo las veces que veo personas, bueno, que vi alguna vez personas
que sacan o de la cartera del bolsillo de algún lado, es nada más que el PAF. Sí, no, y está lo ideal, ¿verdad? Está lo ideal porque de repente llevar una aerocámara también. Pero hay algo que no sea tan grande. Sí, hay también, son más pequeños. Distanciadores, sí, ¿verdad? más pequeños que pueden usar los adultos. Claro. Porque tenés que tener una coordinación cuando respiras, ¿verdad? Y para que entre profundo el medicamento. Ya. Entonces, a veces nosotros en una consulta puede venir un paciente que te dice que no mejora, no está bien y ya tiene indicado el PAF, el tratamiento de mantenimiento correcto y te dice que no mejora. Entonces el médico tiene que revisar y la mamá del paciente o el paciente tiene que revisar y tiene que ver si está haciendo bien. Claro, cómo se coloca, cómo se utiliza. De repente en YouTube inclusive a veces vemos tutoriales de cómo utilizar correctamente un PAF, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que tenga la medicación correcta, inclusive la mejor, pero no lo hace bien. Entonces, a veces si uno no revisa eso, ya puede pensar, ¿qué está pasando acá? Mi paciente no tiene asma, ya le tengo que subir la escalera de tratamiento, porque en el asma tenemos escaleras de tratamiento, ¿sí? Y esas escaleras son una medicación, esa medicación con más dosis o agregar otra medicación, ¿sí? Y la gente que dice, sí, el médico me dio esto, pero no quiero tomar, porque uno comienza y ya no termina nunca más de consumir estos medicamentos y después te dan más. Y bueno, esos son ideas antiguas que de repente cuando una persona hace bien el tratamiento y se siente bien, no tiene esa dificultad, puede tener una vida normal, entonces ahí se da cuenta de que tiene valor esa medicación, ¿verdad? Claro. Y sí, tenemos que estar tranquilos que no son medicamentos que producen acostumbramiento, son medicamentos que producen una mejoría, que por supuesto que si dejas de usar no vas a empeorar, pero vas a volver a lo de antes. Claro. Y en el mejor de los casos, después de hacer un buen periodo de tratamiento, lo suspendes y no lo necesitas por un buen periodo otra vez. Porque... Claro, pero al final, sí, gracias a Dios vivimos en esta era de que existe todo esto, de que hay medicamentos, ¿por qué no usarlo? No sé, 100 años atrás esto no existía y la gente se moría. Entonces, Sí. ¿por qué no aprovechar el momento en que estamos viviendo y que tenemos todo eso para mejorar? Digo. Sí, yo creo que deberíamos ver un poquitito qué es lo que nos está pasando, cómo nos sentimos, tratar de hacer la medicación correcta, mantener un poco esa medicación por el tiempo que nos indiquen, porque va a mejorar nuestras actividades, ¿verdad? El asma es una enfermedad que puede ser incapacitante. ¿Por qué? Porque no podemos hacer actividad física, nos reímos o bailamos y ya nos da un poquito de opresión del pecho, Claro. cosas así. Limitantes, ¿verdad? Y sin contar de que de repente en algún momento podemos tener una crisis grave. Por ejemplo, nos agarra una influenza o alguna virosis o otra cosa y nos da cuadros severos. Y eso de ir corriendo a la urgencia, sentirnos muy mal, eso es algo que de repente uno no se olvida también, ¿verdad? Claro. Entonces es mejor siempre medicarse un poquito y tener un control de su enfermedad. Perfecto. Bueno, ¿tenemos otro material o vamos a hacer el corte? Material. Perfecto, adelante. Tener un plan de acción para el asma es algo realmente útil y que ayuda a orientar el automanejo. Solicíteselo a su médico tratante. En caso de crisis, se recomienda la utilización de los medicamentos de rescate. El más utilizado es el salbutamol. Si lo usa con mucha frecuencia, probablemente necesite agregar otra medicación para mantener el control del asma, por lo que se debe consultar. Lo que nos decías vos, el tema del plan de acción. Por eso que es importante, sí. creo yo, que los pacientes vayan de vez en cuando, que vuelvan al médico, no solo cuando ya le das el PAF, ¿verdad? Sí, Sino que... y mira que nosotros hacemos pautas de tratamiento de 3 a 6 meses, a veces todo el invierno, ¿verdad? O a veces de repente por lo menos le decimos, ya hay pacientes que vienen un poquito así, difieren un poco, pero por lo menos que vengan al inicio del invierno o cuando empeoran los cuadros, ¿verdad? Pero que cumplan ese tratamiento que se les asigna porque le va a mantener mejor. Entonces es importante. Y después también en los que tienen cuadros así intermitentes, que tengan un plan de tratamiento para la crisis. Entonces que sepan
de que pueden hacerse ese PAF, ese salbutamol o Sí. salbutamol con otra medicación cuando empiezan a tener los síntomas de tos y chillido. O sea, no esperar a que esté muy mal, ¿sí? Entonces, de repente ahora es todo más fácil, ¿verdad? Estás en el interior, le escribís a tu médico, que a veces es tu médico tratante que ya te conoce y te dice, bueno, hacete tal Claro. cosa, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, cuando vos ya tenés un plan de tratamiento, ya sabés que si tenés tos y chillido, podés hacerte tu PAF de salbutamol o podés tomar tu primera dosis de corticoide que ya te pusieron en el plan de tratamiento. Entonces, son pequeños detalles que hacen que estemos mejor. Genial. Bueno, y vamos con otro material, por favor. Otras medidas para mantener a raya el asma alérgica. Si tiene el diagnóstico de asma alérgica, la inmunoterapia alergeno específica es otra opción. Tratar las enfermedades asociadas también ayuda a mantener el control del asma alérgica. Muchos pacientes con asma alérgica también sufren de rinoconjuntivitis alérgicas, por lo cual se recomienda no abandonar la medicación indicada. La prevención a través de la vacunación contra la influenza y el neumococo también se debe tener en cuenta. Es importante mantener el ambiente libre de humo, sobre todo de tabaco. En relación a la limpieza con hipoclorito de sodio o lavandina, debe ser realizada por individuos no alérgicos, ventilando inmediatamente la zona. Hay varias medidas Sí, interesantes sí, sí. ahí. Y habla un poquito ahí de la inmunoterapia, Sí. que también se llama vacuna. Sí. La famosa, le llaman algunos vacunita de alergia, pero se llama técnicamente inmunoterapia. Es aplicarle dosis creciente, ya sea de manera subcutánea o sublingual, a lo que el paciente es alérgico. Después de que determinamos de que el paciente tenía una alergia específica a ácaro, perro o gato. Sí. Entonces eso es importante saber, es un tratamiento que puede cambiar la evolución de la enfermedad, porque la pregunta frecuente, ¿me puedo curar de la alergia? Entonces, lo más cercano que tenemos para procurar curarle al paciente es la inmunoterapia, ¿sí? Es un tratamiento un poco 3 a 5 años, ¿verdad? Pero puede cambiar la evolución de la enfermedad. Claro. Y otra cosa interesante que habló ahí, la rinitis alérgica, que realmente no se conoce, pero la gente ya dice, normalmente vivo con eso. Así mismo, ya toman como una normalidad y que no se Sí. puede curar ni mejorar. Sí, normalmente vivo con la nariz trancada, o me chorrea, o estornudo, o me pica la nariz, ¿verdad? Sí, o me despierto así, Sí. después me pasa. Tenemos que saber que esas enfermedades son las que hay que controlar para ayudar a controlar el asma también, ¿sí? Por un lado, o sea, una persona que tiene rinitis y asma, si no se hace el tratamiento de los síntomas nasales, con más facilidad va a tener crisis de asma, ¿sí? Y por otro lado, otra cosa, el que tiene rinitis por varios años, en algún momento puede empezar a desarrollar asma. Son pequeños detalles mira vos. que son importantes que los pacientes alérgicos manejen Claro. para empezar el tratamiento cuando ya sea necesario, cuando esto ya sea persistente o cuando ya son varios años y no nos pasa, no mejora. Claro, claro. Entonces, es así. ¿Y qué cosas debería hacer una persona que tiene algún tipo de alergia o asma alérgica? Además de ir al médico y de seguir las pautas, en el día a día, ¿qué cosas vos recomendás que hagan para estar mejor? Bueno, en el día a día y para estar mejor como cualquier otra persona, tiene que tener una alimentación sana, frutas, verduras para que su sistema inmunológico esté fortalecido. Hacer actividad física también ayuda siempre, ¿verdad? Y bueno, eso en general. Y las vacunas, ¿sí? Las vacunas generales de prevención de enfermedades, ¿verdad? O sea, las vacunas que todos tenemos que ponernos, Las vacunas que ¿verdad? todos tenemos que ponernos, porque eso va a disminuir las formas graves de las enfermedades. La vacuna contra la influenza, por favor, que se ponga todo el mundo, está ahí, es maravillosa. Sí, Y la sí. otra que dice neumococo también, ¿verdad? También. Mira que a la influenza le respetas muchísimo cuando ves las complicaciones. Te lo digo porque me pasó, ¿verdad? En algún momento uno de mis hijos, la vacuna le puse, pero ya el año pasado casi Sí. entrado, entonces ahora en enero más o menos le agarró una influenza con complicaciones y ahí Imagina. ves
que a veces te pueden dar sinusitis, te pueden dar adenitis, te pueden dar neumonía. Entonces, todas esas formas podemos prevenir con la aplicación de la vacuna de influenza. Y que es gratuita. Y sí, imagínate más todavía el alérgico que, como dijimos hace rato, tiene una hiperreacción o una hiperrespuesta. Entonces es importante vacunarlos. Perfecto. Doctora, hacemos un corte. Sí. Volvemos enseguida. Preguntas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Las mujeres embarazadas pueden recibir inmunoterapia? Las mujeres embarazadas que ya están haciendo una pauta de tratamiento, que ya empezaron antes, pueden seguir. Pero en general, iniciarlas durante el embarazo no sería lo más recomendado. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿Las emociones o el estrés pueden provocar una crisis asmática? Perfectamente. Creo que un poquitito antes hablábamos ya de eso. Entonces, hay muchísimos factores que pueden hacer de que el paciente que tenga un asma no controlada tenga una crisis. ¿Sí? Entonces, esa persona que ya estaba con ciertos síntomas, un poco de tos, y de repente tiene ciertas emociones, puede empeorar y presentarse las crisis asmáticas, que son lo que uno más ve. Sí. Porque de repente el asmático a veces puede estar solo con un poco de tos todos los días o al despertarse, y como que a eso no le hace tanto caso. O de repente hasta corre y un poquito de falta de aire. Pero cuando ya tiene la crisis, entonces ahí es el cuadro severo que ya se da cuenta. Claro, pero ¿y las emociones como emociones o estrés? ¿Por qué? Y bueno, las emociones o estrés tienen ciertos cambios hormonales. Sí, entonces no podemos olvidarnos que nuestro cuerpo hay mucha cuestión hormonal, entonces ciertas hormonas protegen de las crisis de asma y otras como el cortisol, de repente las variaciones pueden hacer que empeore el asma. Y el cortisol es lo que sale cuando nos ponemos nerviosos. Exacto, y qué sé yo, sí, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Aclarado el tema. Vamos con otra consulta. ¿Una alergia puede curarse o es permanente? La pregunta del millón. Sí, y justamente ya hablamos ahora de eso, que hay ciertos tratamientos que pueden hacer que los síntomas disminuyan y que nuestro equilibrio entre las células que producen alergia o las que procuran curarnos, digamos, las células, hay un cambio cuando hacemos un tratamiento correcto. Entonces, hay pacientes que hacen un buen tratamiento y pueden llegar a curarse. Hay otros que mejoran durante el tratamiento, disminuyen su medicación y a los 10 o a cierta cantidad de años vuelven a tener los síntomas. Pero sí, hay pacientes que llegan al grado de curación. Perfecto. Bueno, y vamos con esta última consultita. ¿Las personas asmáticas pueden hacer ejercicio o practicar deportes? Eso es ideal, ¿sí? Entonces, una vez que ya determinamos que un paciente es asmático y le hacemos una pauta de tratamiento, porque una cosa es mandarle a hacer fútbol o natación a un niño que no está controlado y está con tos o todavía no tiene la medicación, entonces eso va a empeorar, ¿verdad? No le va a ayudar. Pero una vez que ya tiene una pauta de control, entonces siempre es importante y ayuda muchísimo un deporte. O un ejercicio, andar en bicicleta, caminar, la variedad, la que sea, pero siempre es bueno la actividad física. Perfecto. Bueno, doctora, te quiero contar que terminó el programa. Okay. Rapidísimo pasó, aprendimos mucho y queremos agradecerte tu presencia, tu tiempo, y te invitamos para un próximo programa. A vos, Vivi, por invitarme. Como ya te comenté, hace mucho te sigo, así que siempre vamos a estar a disposición. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
Revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.